Bien, mis queridos hermanos, el título de la reflexión de hoy es Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Y tengo 3 citas en Proverbios que son como una entradita para el plato fuerte. Y la voy a leer. Si usted tiene la habilidad para anotarlo, anótelo. Y si tiene la habilidad para buscarlo en la Biblia, pero va a ser rapidito porque quiero redimir bien el tiempo. Y esto es para tenerlo en cuenta durante la predicación. Proverbios 3:5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y en todos tus caminos. Y hago énfasis en la palabra camino. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, Dios sabe que tú llegaste aquí torcido y yo más que tú, pero Él es el que nos está, mira, podrá enderezarnos el Señor. Por ahí hay canciones que dice: árbol que nace torcido jamás su rama enderece. Yo sé que tú no conoces la palabra. Así que dile al que está a tu lado: te noto un poco más derecho que antes. Ay, padre, dígale al pastor para que sonríe y te relaje un poco. Sí. Así me dice mi esposa cuando me ve que estoy medio encobrado: camina derecho. Yo, ay, padre. Y se te va doblando la columna y sufres después. Díganle ustedes al pastor: pastor, no te apoyes en tu propia prudencia. Dígamelo. Dígamelo más fuerte. Dígamelo más fuerte. Dígame, reconócelo en todos tus caminos. Señálame y diga: tú no te la sabes toda. Y Él enderezará tus veredas. Se da cuenta que el pastor también recibe, porque el pastor también es oveja. En Proverbios 14:12, y esto es parte de la prudencia, dice: hay camino. ¿Te acuerdas que yo te dije, ojo con la palabra camino? O sea, hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, por aquí voy bien. ¿Ah? Este es mi esposo con el que me voy a casar y Dios no te ha dicho nada. Esta es la fulana con la que me voy a casar y resulta que es un yugo desigual. Ten cuidado. Cuidado, Bobby. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Oye, otra vez el verbo enderezar. Y para que Él te enderece, tú tienes que conocer el propósito de Dios con tu vida. Y precisamente de eso es que voy a hablar. Aquí está el propósito de Dios con tu vida. No lo busques en el horóscopo. Recuerdo una vez que predicó la joven Brigitte y nos decía cómo organizaban en algunos periódicos el horóscopo. Pon ahí piedra, el rubí, y un montón de inventos, es pura mentira. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. O sea, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Fíjate, hoy el Señor ya ha hecho 4 intervenciones con la palabra camino. El camino, yo soy el camino. O sea, si alguien en otro momento dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese es el que va a ser salvo. Yo soy el camino, y ese es el nombre del Señor. Yo soy. No es yo era, ni yo seré, ni yo fui.
es un eterno presente en el que Dios está. Así que si tú has hecho propósitos desde años atrás, mira, cuando yo sea grande, tal cosa, eso no está mal, tú no conocías al Señor, pero quiero alentarte diciéndote que el propósito que Dios tiene con tu vida es mejor que el proyecto de vida que tú te has inventado. Porque hay caminos que al hombre le parece, por aquí es, y resulta... Y te lo dice alguien que es experto en estrellarse. Gracias al Señor que ya no me he estrellado más desde que Cristo llegó a mi vida. Sin unos estrelloncitos, pero como quiera Él evita. Y tomé este título del Salmo 138 en el versículo 8 que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ese es el título de la reflexión de hoy. Tomado del Salmo 138, verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, Él no es como los políticos que prometen y no cumplen. La palabra dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Él es confiable. Ahora, la palabra propósito significa determinación firme de hacer algo. Es bien cortico el significado. Objetivo que se pretende alcanzar. Si Dios quiere alcanzar un objetivo, lo podrá alcanzar. Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que ya no te puedes devolver porque ya el Señor te agarró. Y si tú coges por otro lado, su vara y su cayado te infundirán aliento. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3, porque el primer punto que vamos a estar tratando es que no hay quien busque a Dios. Y después te digo por qué llegamos hasta ahí. Pero antes de entrar en Romanos capítulo 3, quisiera dar el significado, un significado sencillo de la palabra predestinación, y no se me asuste con esa palabra, predestinación. Significa destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Lo saqué de un diccionario bíblico. Es diferente la palabra predestinación a presciencia. Presciencia es un atributo perfecto de Dios. Lo que significa es que Dios tiene un anticipado conocimiento de todas las cosas que están por suceder. De lo que ha sucedido, de lo que va a suceder y de lo que pudo haber sucedido. Y le doy el significado de predestinación porque voy a tocar varios pasajes donde la Biblia habla de predestinación. Y quiero aclarar que esto no es calvinismo, sino que esto es Biblia. ¿Ok? Entonces en Romanos 3:9, el primer punto que vamos a tocar es no hay quien busque a Dios. ¿Qué pues? Dice el verso 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de judíos y gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado, Pablo actuando en la carta a los romanos en los primeros capítulos como un fiscal del cielo, en nombre de Dios. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Mire el lío de toda la humanidad que está bajo pecado. Mire el lío. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pues si no hay quien entienda, ¿cómo van a buscar a Dios? Diga, no hay. Esta es la opinión de Dios, no hay. Me gusta esta joven que me hace así, que no hay. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Diga, no hay quien busque a Dios. Dígalo más fuerte para que queden en la grabación. No hay quien busque a Dios.
Esa es la opinión de Dios. Freddy repite lo que Dios dice porque yo vengo a predicar su palabra. Todos, judíos y gentiles, toda la humanidad, se desviaron, a unas se hicieron inútiles. O sea que Dios dice, por aquí hay, la gente cogió fue por allá. Mira, no hay quien haga lo bueno. Oye, aquí hay un montón de no hay. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Repítalo duro, con fuerza. No hay ni siquiera uno. O sea que tú no estás en Cristo por bueno. Ay, Padre. Algo hizo Dios, algo se inventó Dios para que tú estés en Cristo. Y ese algo es lo que la Biblia señala como predestinación. O sea que el propósito de Dios contigo no comenzó el día que tú naciste, como predicó Angie. Porque todos tenemos presente, cada vez que llega, entra enero, tú buscas en el calendario la fecha de tu cumpleaños, de tu viejo hombre. Pero resulta que hubo otra creación. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo. Naciste de nuevo, pero tú no te acuerdas de esa fecha. De pronto sí la tienes anotada por ahí. Yo sé que fue en el año 87 que tuvo un encuentro con Cristo. Tú no habías nacido. Y no me arrepiento. Ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Pero en este primer punto, quiero señalar que Dios dice que toda la humanidad se perdió en el pecado por causa de la transgresión de Adán y Eva. Porque ellos pecaron contra Dios cuando no habían tenido familia. Cuando estos muchachos, Adán y Eva, tienen familia, los hijos nacen bajo corrupción. Que eso es lo que en el Nuevo Testamento, especialmente, Dios llama la carne. La mayoría de las veces hablando de esa naturaleza adámica que se corrompió por causa del pecado. La gente no tiene ni idea de lo que Dios opina acerca del pecado. ¿Usted no se ha preguntado por qué Dios aborrece tanto, por qué Dios odia el pecado? Porque es lo peor que el hombre ha podido hacer sublevándose contra Dios. Han pasado miles y miles y miles de años y la humanidad no tiene en cuenta lo que significa la palabra de pecado. Hay dichos que dicen, ¡ay, qué pecado! Como si eso fuera una equivocación, un errorcito, allí un bombito al pitcher. No, mi hermano, Dios dijo a Adán, mira, Adán, te he puesto en este huerto tan hermoso, donde hay árboles frutales, lo más bello que Dios puso al alcance del hombre para su sustento. Pero le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, sentencia, el día que de él comieres, ciertamente, como 1 más 1 son 2, ese lo pongo yo, ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva recién probaron el bocado, instantáneamente murieron espiritualmente. No físicamente. La muerte física vino después como consecuencia de la muerte espiritual. ¿Estamos aquí? Y Dios es espíritu. Por eso es que muerte espiritual es que el hombre quedó incomunicado, separado de Dios. Y el hombre entonces... El hombre tuvo la imagen del Señor, pero la distorsionó el pecado. Entonces, al estar el hombre muerto espiritualmente, comenzó a adorar la madera, los árboles, el sol, el tinto, lo que sea, menos a Dios. Por eso dice aquí, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. En una ocasión a Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a él le quedó sonando, bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso sabes tú lo que significa la palabra bueno desde la perspectiva de Dios? No hay nadie bueno excepto Dios. Dios es el único bueno. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, el único bueno soy yo.
porque Cristo es Dios manifestado en carne. Segundo a los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cuántos se gozan que ahora está en tu corazón? Eso fue lo que ocasionó que cuando Cristo apareció hace 2000 años atrás en la palestra, Él dijo, ojo, para que nadie se gloríe, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 15:16. Y en Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno, ¿qué significa ninguno? Nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? No es por tus obras, porque no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, agarraron embajada mientras Dios iba en su vida. Quiere decir que la salvación, queridos hermanos, está a cargo de Dios de principio a fin. No es que Dios pone el 50% y tú pones el otro 50%. No, aquí las obras tuyas no tienen valor en el banco del cielo. Dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Hoy tú vas a salir amando a Cristo más de lo que lo amabas cuando entraste. El amén está ripicuiqui. ¿Va o no vas a salir? Aquí ahora vas a salir cantando como canta Michael, enamorado. Oh. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. La pregunta es, ¿cuándo nos eligieron? Y eso nos manda para el segundo encabezado. Hoy dividí la prédica en encabezado para no decir... me quedé en la introducción. Voy mejorando. Gracias al Señor. El punto 2 es, Dios predestinó a sus hijos en Cristo antes que el mundo fuese. Vamos a ver si la Biblia comprueba eso, lo confirma. Efesios capítulo 1, búsquenlo en su Biblia, por favor. En el libro de Jeremías dice, a todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado. O con amor eterno, perdón, con amor eterno te he amado, por tanto yo prolongué mi misericordia hacia ti. Efesios capítulo 1, verso 4. Es bien importante ese Jeremías 31. ¿Me ayudan? Es 31, ¿verdad? Que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia hacia ti. Y yo siempre estoy hablando aquí que si el amor de Dios hacia nosotros es eterno, no tiene final ni tiene inicio. En otras palabras, Dios a sus hijos nos ha amado siempre. Y en esta revelación que Dios le dio al apóstol Pablo encontramos luz de revelación en lo que estoy diciendo. El verso 3 comienza diciendo el apóstol, bendito sea, y ojo, porque el Señor está reclamando alabanza, y Efesios 1:3 arranca con una alabanza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para que no te enfoques en que estoy bendecido con toda bendición y se te olvida alabar al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mira, en Cristo. No es que te bendijo a ti por tu linda cara, sino que Él te escogió en Cristo, como dice el verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? Eso no quedó en la grabación. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Tú no estabas antes de la fundación del mundo físicamente, pero ya estabas en el corazón de Dios como un proyecto. Acuérdate que el tema es, Dios cumplirá su propósito en ti. Y el propósito de Dios contigo no comenzó el otro día, sino desde antes de la fundación del mundo. Porque dice que te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para, ahí está el propósito, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y ya eso Cristo lo logró, porque la sangre de Cristo borró nuestras manchas. Y ahora somos santos, y santo no significa que tienes unas alitas detrás de la espalda, sino que fuiste comprado por Cristo y apartado para Dios. Alguien hacía la descripción de cuando tú agarras un plátano y empiezas a picarlo así en torrejitas, así. Así es que Dios, es para tratar de hacerlo gráfico, ¿verdad? Y después tú haces así, ra, y apartas lo que ya tú separaste del fruto. El Señor te compró. ¿Cuántos saben aquí de cocina? ¿Saben lo que yo dije? Fuá. Y fuá. Amén. Cha. Y tú, fuá. Y aparta. Y sigues picando. Oye, esto es maravilloso. Y este tema la iglesia lo ignora en un altísimo porcentaje, pero tú tienes la dicha y el privilegio de escucharlo aquí. No por Freddy Palma, sino porque a Él le ha placido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Alábalo si puede. En las iglesias esto se predica, pero no en todas se entiende. Así que Él no nos escogió porque sabía que íbamos a ser santos y sin mancha, sino para. O sea, que Él iba a agarrar lo que no sirve, lo iba a eliminar y Él iba a realizar otra creación. Por eso es que Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, nosotros siendo renacidos de simiente incorruptible. ¿Qué significa renacidos? Vueltos a nacer. Lo mismo que Cristo habló en el capítulo 3 del libro de Juan. Y Pablo posteriormente a los Corintios habla de la regeneración. La iglesia la gente la ignora y cree que es un grupo de fanáticos y unos locos ahí, unos aburridos que no bailan ni dan barato. Pero somos los únicos en el mundo que tenemos un nuevo nacimiento, donde Jesucristo es el primero de una raza nueva, salvada por gracia. ¡Ay, Padre! Que no somos del mundo, sino que somos del reino de Dios. Pero eso no se queda en que Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que Jesucristo es nuestro héroe. Hermano, pestañee por necesidad, pero abra el ojo otra vez. Porque el enemigo quiere dormirte. Ojo, Jairo, ojo. No deje que nadie se te duerma por ahí. Quiere decir que la predestinación es un acto, y aquí repito porque otras veces lo he dicho, es un acto de amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No de su voluntad y la tuya, sino de su voluntad nada más. En el verso 11 creo que dice, en Él también fuimos predestinados según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. O
O sea que Dios no es como nosotros, que los seres humanos, nosotros a determinada edad ya salimos de la soltería y formamos un hogar con lo que se conoce como, en el caso de los hombres, la esposa, en el caso de las mujeres, el esposo o cónyuge. El hombre y la mujer se unen en matrimonio y entonces traen hijos a la sociedad. Y cuando la mujer concibe, ella no sabe lo que hay en su vientre. Gracias a Dios por el avance de la ciencia y la medicina y la tecnología. A determinado tiempo del embarazo ya se puede ver el sexo de la criaturita. Pero Dios necesitará una ecografía para identificar a sus hijos. No, por eso es tan importante lo que el Señor dijo a través de Isaías cuando Él dijo que sus pensamientos son más altos, como más altos son los cielos que la tierra. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Él dijo, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, por lo tanto, no te pongas a imaginarte cosas de Dios. Mejor pídele revelación para que no te equivoques. Porque hay cosas que son profundas de Dios. Pablo dijo, lo que se le reveló, la sabiduría que le dieron, la que Dios le dio al apóstol Pablo, allá hay cosas profundas, difíciles de entender, las cuales cosas los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Quiere decir que los que tuercen la palabra están retorcidos. Y fíjate que hoy hemos conjugado el verbo varias veces. ¿Usted se imagina cuánto hombre indocto está detrás de un púlpito hablando de cosas que no entiende? Por eso todo lo que aquí se predica, uno te dice, búscalo en la palabra. Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nos escogió en Cristo. Y te voy a decir algo, Cristo hasta ese entonces no había nacido como humano. Hasta ese entonces Cristo era la palabra de Dios, el verbo. Porque Dios no ha tenido hijos en el cielo. No hay Biblia que respalde eso. Dios tuvo un hijo cuando Él engendró por su espíritu en el vientre de una mujer bienaventurada llamada María. Por eso Mateo en el capítulo 1 del libro de Mateo, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. La iglesia diga, no asao, sino así. ¿Está como está aquí? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos creen que es así? La Biblia dice que, y cuando dice el nacimiento de Jesús fue así, no dice que fue en el cielo, sino que fue aquí en la tierra. Y cuando Pablo le habla a los Gálatas y habla de Jesucristo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que dice la palabra. Hermano, aquí no seguimos tradiciones. Aquí es lo que Dios dice. El día que aquí no se te predique lo que Dios dice, que tú lo mires en la Biblia, huye de aquí. Entonces en el verso 11, ¿tienes la Biblia abierta en Efesios 1? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al que propósito del que hace algunas cosas según el designio de ¿cuál voluntad? De su voluntad, conforme a su beneplácito. Vamos a 2 Timoteo 1:9. Estoy dándole piso bíblico al edificio de la predicación. Rapidito. Dice la palabra,
hablando de Jesucristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Todavía escucho algunas hojitas pasando por ahí. Segunda a Timoteo. No diga segunda de Timoteo, que Timoteo no fue el que escribió. A él le escribieron. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Hablando de Cristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y ya mismo te digo por qué no es conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué cosa? Según el propósito tuyo, suyo, oye esto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo? Tú no habías nacido y ya Dios en Cristo había depositado gracia para ti. Por su elección. Dice la palabra, hablando de Cristo, quien nos salvó, y me llama la atención porque esta salvación primero que llamamiento. Porque es que para Dios las cosas que para nosotros están por suceder, ya para Dios ya sucedieron. Dice la palabra, el cordero que fue inmolado antes, desde el principio de la creación. Pues ahí dice, quien nos salvó, número uno, y llamó con llamamiento santo. Mira, no conforme a nuestras obras, sino según dos cosas, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Por eso es que no es conforme a tus obras, porque ¿qué obras habías hecho tú si no habías nacido? Pero ya estabas en el propósito, en el proyecto de Dios, de tener una familia. Amén. ¿Estamos entendiendo el punto? Esa es la idea. Y después que dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Esa gracia que nos fue reservada en Cristo antes de la fundación del mundo, ahora vino con Cristo. ¿Te acuerdas que él dijo, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que es el que vive y reina en nuestros corazones? ¡Abba, Padre! O sea que, mira, la gracia no es nada nuevo. La gracia es eterna porque Dios es eterno. No es el tema. Pero Abraham vivió en gracia. Si Abraham no hubiera vivido en gracia, yo nunca te hablaría a ti de diezmo. Pero no es el tema. O sea que él no dio bajo presión. Por eso aquí tampoco presionamos a nadie. Pero el diezmarle al Señor, aunque tenga 1000 enemigos dentro del cristianismo, es un acto de fe y de gratitud hacia Dios, y de adoración y de alabanza al Señor. Por eso cuando Abraham decidió diezmar, enseguida Melquisedec le salió al encuentro y sacó pan y vino y lo bendijo. Y Cristo no había ido a la cruz y ya estaba el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, que permanece para siempre. Pero cierro aquí el paréntesis. Punto 3. El propósito de Dios es conformarnos a su imagen. Y aquí se va aclarando el tema. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús, puso gracia en Cristo Jesús como un proyectazo para desarrollarlo aquí en la tierra. Y después de cumplido un tiempo, llevarnos para el cielo, que es nuestro lugar de origen. O
sea que en estos momentos tú no te has dado cuenta, pero el Señor me ha dado una licencia para sacarte del planeta Tierra. Ahora estamos en los lugares celestiales escuchando sabiduría de lo alto. No una insípida, enana y raquítica religión. Esta es sabiduría de lo alto. Pablo dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No te equivoques. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, para compartirla con la iglesia, la que ninguno de los príncipes conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esa sabiduría que no conoció nadie, Dios nos las está revelando a nosotros, por su Espíritu que mora en nosotros. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor. ¿Tú estás entendiendo el tema? No es porque yo te lo esté explicando, es porque tú tienes el Espíritu. Y el Espíritu es el que te revela. Romanos 8:28, que me estaba diciendo hace rato, Freddy, ¿qué pasó? No me vas a leer. Romanos 8:28. Dice, y sabemos, ay Padre, dile al que está a tu lado, tú tienes que saber esto. Pablo ya lo sabía, y Timoteo y su combo. Y sabemos que a los que aman a Dios, hermano, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los impíos? No, Romanos 1:30 dice que el mundo aborrece a Dios. Nosotros también aborrecíamos a Dios. Ahora que estamos en Cristo es que lo amamos. Mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito, no al de él, a su propósito son ¿qué? Llamados. Diga conmigo en voz alta. Yo fui llamado a satisfacer el propósito de Dios con mi vida. Es muy posible que tú hayas tenido un pasado X o Y. De eso no lo vamos a tocar porque las cosas viejas pasaron. Pero ten mucho cuidado. Por eso es que Dios te ha traído a este ministerio para que tu mente sea renovada. Y los fracasos del pasado, las turbaciones del pasado, las enfermedades del pasado, las conductas del pasado, la herencia de tus padres, de tus abuelos, no estén haciendo mella ahora, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, 0 kilómetros. Las cosas viejas se quedaron. ¿En serio? Seguro que pasaron. En Cristo todo es nuevo. Aquí naciste de nuevo. Y Dios no quiere nada viejo. O sea que lo que Dios conoció antes de la fundación del mundo no es este trapo de carne con el que nosotros nacimos, sino que Él vio su obra consumada. Entonces ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Pero ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Porque el mismo que escribió Romanos es el que escribió Efesios. Y le escribió a Timoteo. Ese es el apóstol de Timoteo. Y es el apóstol a nosotros los gentiles. Entonces a los que Él conoció antes de la fundación del mundo, Él no se va a contradecir con lo que ya dijo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. También los predestinó para, ahí está el propósito, para que fuesen hechos, míralo en tu Biblia, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos que, entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos que conformamos la iglesia de Cristo. O sea que nuestro hermano Jesús está aquí congregado con nosotros.
y con Él le cantamos al Padre. Hermano, aquí el que Dios llama a este ministerio tiene que ejercitarse acá arriba. Porque cuando tú te congregas aquí, tú no vienes a recibir una clasecita de religión, sino que vienes a recibir sabiduría que no es de esta tierra, sino es de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo, que es la mente de Dios. Es el único escritor bíblico que se atrevió a decir eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que Pablo dice, no, lo que este muchacho enseñaba, y hay cosas difíciles de entender. Y lo estaba diciendo un general de 7 soles como el apóstol Pedro. Entonces, hermano, el propósito de Dios con tu vida lo acabas de descubrir. Dios, desde antes de la fundación del mundo, quiso que tú fueras miembro de su familia, pero Él lo que nos está diciendo es, no quiero una familia ordinaria, no quiero una familia cualquiera, no quiero una familia religiosa, fanática, aburrida, sino, discúlpeme la expresión, una familia de caché a nivel celestial. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo. Jesucristo. Por eso es que tú sufres, porque tú quieres la salvación y el Señor te la da. Y tú quieres muchas cosas y el Señor te las da. Pero muchos de ustedes no quieren ser como Cristo. No se esfuerzan en ser como Cristo, en estudiarlo para ser como Él. ¿No quieren qué? Sus bendiciones. Oye, aquí Dios habla claro. Pero también aquí hay gente que lo anhela, que lo desea, que desea agradarle, que ha entendido el Evangelio y ha entendido su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Que todo lo que te pasa a ti en esta vida te ayuda a bien. ¿En qué sentido? Que contribuye a que Dios forme a Cristo en ti. Por eso es que nos conviene el sufrimiento, el padecimiento. Eso no te gusta a ti. Que Dios te quite cosas que te duelen. Porque te dice, pero es que no te pareces al hijo mío. Tú estás viviendo es tu vida, pero yo tengo un propósito contigo. Y yo te enderezo a ti a las buenas. Ay, qué bien te quedó eso. A las buenas o a las malas. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Más te vale que sea a las buenas. En Adán tú no tenías nada de Cristo. Por eso es que Cristo fue a la cruz para, mira, desaparecerte. Y entonces Él decir, no quiero nada viejo, no quiero, porque Adán se llenó de corrupción y esa es tu carne está llena de pura corrupción, ahí no hay nada bueno. Entonces Dios comenzó a desarrollar su propósito aquí a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y el día que tú le recibiste, la muerte y resurrección de Cristo se contó a tu favor. Tu carne antes estaba viva y tú estabas muerto espiritualmente. Y cuando recibiste a Cristo, resucitaste espiritualmente, pero tu carne quedó muerta. Y el Señor te trasladó a su reino para que vivas por la fe y por la fe hagas morir lo terrenal en ti. Y varios de los que están aquí no hacen morir lo terrenal. Y por eso Dios te tiene que apretar. Por amor. ¿Te das cuenta? En la vida cristiana, ¿cuántos han llorado y sufren y todavía, ay, pastor, yo salgo de una prueba y entro en otra, no, y las que te faltan? Pero entonces tú y yo debemos contribuir. Ya sabemos que Dios quiere, su propósito es formar a Cristo en ti. Ahora falta que tú quieras. Y se lo demuestres al Señor. Con hechos y no de bla bla de boquilla.
Vamos a decir que quede grabado aquí. Diga, el propósito de Dios con mi vida es conformarme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que conformamos la iglesia. Dele un aplauso al Señor, hombre, de gozo, de gloria. Mire, tú no le perdiste nada a Adán. Tú naciste y eras el vivo retrato de Adán. Adancito Torres. Pastor, ¿y ese era el apellido de él? Ah, deja, yo estoy adornando aquí. Ahora, busca primero a los Corintios 15 para que tú veas qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso Dios te tiene agarrado por la ¿qué? La cintura, la solapa, ¿por dónde? Uno se alegra cuando el Señor dijo, nadie las arrebatará de la mano mía, de la mano de mi Padre. Ok, eso nos alegra por un rato, pero así como Él nos lleva de la mano, también nos da nuestros cantazos. Primero a los Corintios 15, 49. Luego de hablar de los dos Adanes, en el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Algunos dirán, estaba demorando en decir eso. El verso 49 dice, y así, diga así. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿te das cuenta que no le perdiste nada? La misma imagen del terrenal, después que pecó. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué cosa? La imagen del celestial. Si eres hijo, hermano, una vez hijo, siempre hijo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda. Pero tú tienes que entender esto. Y antes, creo que en el 47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Después que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que Dios está formando en ti un fuera de serie. Un hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que dice Primera de Juan 5:11? Dice, y este es el testimonio. O sea, Dios da testimonio de lo que ha hecho. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, toda persona que está aquí sin Cristo es un muerto, espiritualmente hablando. Y si te agarra la muerte física, tu alma irá al infierno. Hoy tú tienes que correr a los brazos de Cristo. Para eso Dios te trajo aquí. Tú estás perdido. Y Dios envió a su Hijo para salvarte. Amén, hermano. Amén. Si has nacido de nuevo, pues tú trajiste la imagen del terrenal y ahora al entrar Cristo a tu hombre interior, vivificó. Cristo es espíritu vivificante, le dio vida a tu hombre interior. Esa es tu verdadera identidad. No te dejes mentir más. Si tú estás en Cristo, tú no eres la carne. Algunos de ustedes las cosas no les salen. ¿Por qué? Porque no se ubican, no han sabido dividirse. Y esta iglesia, Dios le está dando un grado o posgrado para que aprendamos a dividirnos. Usted sabe, Dios inspiró al apóstol Pablo para que llamara a su palabra espada, la espada del Espíritu.
En Efesios 6 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oye, y como es espada, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, fíjate que ahora está penetrando por tu oído, porque la fe es por el oír. Pero penetra, mira, diga, hasta partir el alma y el espíritu. O sea, partir esos dos Adanes. Para que el primer Adán no se meta con el postrer Adán que está en tu hombre interior. Y no interfiera en el desarrollo de la imagen del celestial en tu hombre interior. Que eso es lo que pasa, y ese es el gran conflicto que vio el apóstol Pablo y se lo escribió a los Gálatas. Cuando en el capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, esa naturaleza adámica, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, en ti, tú eres cristiano, eres un hijo de Dios, y en la naturaleza vieja tuya no hay gusto por Dios. Por eso es que muchos de ustedes se levantan y no oran, no leen la palabra, ¿no? Porque tu carne te dice, cuidado, vas a leer la palabra. Porque el diablo educó tu carne a través del pecado para que tu carne odie a Dios, aborrezca a Dios. Tu carne lo que ama es el mundo. La tierra, por eso es que dice la palabra, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y cual el terrenal, tales también los terrenales, pero cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces la palabra, tú vienes aquí es para que tú aprendas a dividirte. ¿Cómo es posible que si estás en Cristo y Dios te ha dicho, mira mi amor, tú eres una nueva criatura, tú eres mi hijo, yo he puesto el espíritu de mi hijo en ti, yo quiero que seas feliz, y tú no te ejercites, porque aquí la iglesia se constituye en un gimnasio, ¿te acuerdas de Meli? Donde tú vienes el martes de la oración y vienes a ejercitar tu sentido. Mira, aquí están viniendo unos hermanitos nuevos que están dejando botados a los viejos. Porque hay hermanos más antiguos que creen que están sobrados. No, eso es verdad, yo eso no voy, eso es la oración, ahí lo que van son 4 gatos. 4 gatos, aquí si vienen 4 son 4 ovejas. ¿Qué te pasa? Tu carne, esa vieja naturaleza es la que no te deja crecer espiritualmente. Es la que gobierna a algunos cuantos que están aquí, o yo no sé si a muchos. Si usted no es obediente a la palabra del Señor, a los lineamientos que Dios ha establecido para que se cumplan en la iglesia. Eso no es en tu casa, no, yo soy obediente en mi casa. No, no es allá, es aquí con tus hermanos, porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es el llanero solitario. La iglesia es un cuerpo integrada por muchos miembros. ¿Cuántos miembros de tu cuerpo humano están aquí contigo? ¿Todos? Pero cuando nos reunimos, ¿cuántos miembros de la iglesia están? Vienen 20 y se quedan otros 250 en la casa. Unos por fuerza mayor. Siempre me gusta aclarar eso para que no meterlos a todos en la misma gaveta. Jesús dijo a los 12 años, ¿por qué me buscabais? Le dijo a su mamá. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dios te ha llamado para que tú te encargues de los negocios de aquel a quien tú le llamas tu padre, porque es tu padre. Pero si tú estás en ese descuido, oye, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Es hora de levantarnos del sueño, dijo el apóstol Pablo a los romanos. La noche está avanzada, se acerca el día, ya Cristo, ya huele a Cristo. Y tú roncando. ¿Dónde se mete usted los martes, los jueves, los viernes, estudio bíblico? Usted viera la fiesta que hay aquí cada viernes. Solo se escucha el silencio. Pelea con tu desobediencia. No la consientas, no la mimes. No le eches agüita a tu desobediencia, no la justifiques, no le pongas cortinas de humo. Eres desobediente y por eso no te va bien. El desobediente puede tener dinero, puede tener casa propia, carro, puede tener títulos profesionales, viajar por el mundo, pero Dios no le da la facultad de ser feliz. No le da el don del disfrute. Por eso mucha gente que es rica en cosas materiales terminan suicidándose. Porque buscan la felicidad por aquí, por allá. Otra prenda costosa, necesito otro celular, el último, el iPhone 43. ¿Aló? Y lo tienen y ahí no está la felicidad. Ahora que me case, ahora sí voy a ser feliz. Tampoco, digo, que sea feliz con su mujer, pero no en la felicidad que Dios quiere. Porque no hay felicidad sin Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Damos la gloria al Señor. La palabra que tú escuchas aquí viene a partirte. Identifícate con esa palabra todos los días. Canta frente al espejo si es posible. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Cántale al Señor. Y no estés, ay, yo sí soy de mala. Yo estoy salado. ¿Cómo estás, hermano, aquí comiéndome un cable? Y hablando mal, ese gobierno y tal, y tirándole rayos al pobre presidente. Vamos a dejarlo quieto. Echándole las culpas al presidente, echándole las culpas a medio mundo. La culpa es tuya. Oye, ese era un disco de hace años atrás. Que los que no sabían decían era Radio Patrulla, ¿no? Y decía, la culpa es tuya. Fíjate, tú sabes lo que dice la palabra de tu espíritu. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Tu espíritu, ahí fue donde Cristo vino a morar contigo, ahí en tu hombre interior. La nueva creación que eres tú. Oye, los mejores años de tu vida están pasando y no los estás aprovechando. Hablo con los que no lo están aprovechando. Se están gozando. Dios está hablando a tu vida. Fíjate que tú has recibido cantazos, pero tú eres una maravillosa nueva creación. Que estás llamado a deleitarte en el Señor. Algunos de ustedes saben por qué no vienen los servicios de semana, porque no se deleitan en la iglesia. Su deleite está en otro lado. Pero en Romanos 7:22 el apóstol dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito en congregarme, me deleito en los estudios bíblicos, me deleito en las alabanzas, me deleito en compartirle la palabra a otros, me deleito en consagrarme a Dios, me deleito en no pecar, en vivir para Cristo. Me deleito en el Evangelio con una sola ofrenda. O sea, Dios te amó tanto que para Él realizar su propósito, dio a Cristo para matar en ti a Adán y darle vida a tu hombre interior, darle la vida de Cristo a tu hombre interior. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién estaba crucificado? Saulo de Tarso.
¿Y quién era el que vivía en el Cristo? Y lo que ahora vivo en la carne, hablando de su hombre interior, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir en la fe del Hijo de Dios, no en la fe tuya, ni la fe mía, es la fe del Hijo de Dios. Para conocer la fe del Hijo de Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12, tú tienes que meterte en la palabra. Punto 5, la gracia viene a destruir a Adán en ti para conformarte a Cristo. Romanos capítulo 8. No, dame un segundito. Antes de partir al punto 5, hay otra cosa. Primera de Pedro 3:21. No se me puede quedar. Y creo que para no cansarlo, esto amerita una segunda parte, porque el tema es largo. ¿Sabes todo el proceso que lleva a conformar a Cristo en ti? Eso no lo puede hacer Dios en una hora. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación, nos salva. Pero después dice, no quitando las bonituras de la carne, las que, no quitando qué. Vamos, todos pongan su mirada en Primera de Pedro 3:21. Esto es contigo, esto no es con los demás. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando ahí de Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los nacidos de nuevo. Pero después dice, no quitando las ¿qué de la carne? ¿Qué es lo que hay en tu carne? Qué fuerte es ese término. Uno de los términos más fuertes que tú puedes encontrar en la Biblia. O sea que desde la perspectiva del Señor, nuestra carne está llena de corrupción. De hecho, cuando la palabra dice que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo en Colosenses 1:13, después en Primera a los Corintios 15:50, Pablo dice, pero esto digo, hermanos amados, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, las inmundicias de la carne, puede heredar la incorrupción. Hermano, ¿usted es consciente de lo que acaba de leer? O sea, usted está salvo, usted nació de nuevo y usted fue unido a Cristo. Es en Cristo donde está la vida. En el resto de su vida quedó la naturaleza vieja llena de corrupción. Por eso en Romanos 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los designios de la carne, dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Que la carne debería estar agradecida con Dios porque Dios le dio la vida a la carne. Pero no, la carne odia a Dios porque la carne, oye esto, la carne no soporta los mandamientos de Dios. Porque la carne por naturaleza es adúltera, fornicaria, lujuriosa, lasciviosa, hablándote de pecados sexuales. Por eso la pornografía está acabando con muchos cristianos que están cautivos. Siempre buscan estar a solas para meterse en internet, a estar viendo pornografía, dándole rienda suelta a sus inmundicias. Después, ¿qué deseos van a tener de orar? Si sabe que Dios, ¿qué va a escuchar ahí? ¡Qué silencio! Hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, presos en la pornografía. Y en otras cosas más.
porque la carne está llena de corrupción. Quiere decir que tu espíritu está perfecto. Dios le ha dado vida eterna, tu hombre interior. Pero a tu carne no le quitaron las inmundicias. Porque lo acaba de decir Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, te las dejaron. ¿Para qué? Para que tú por la fe creas que eres una nueva criatura y por la fe hagas morir lo terrenal. Colosenses 3:5, búscalo. Que sería el punto 5 y vamos a dejarlo hasta ahí y dejamos otros punticos más para la próxima clase. Qué contradicción, ¿verdad? Perfecto en espíritu e inmundo en la carne. Sí, pastor, pero es que yo jamás en la vida he dicho una mala palabra. Eres corrupto en la carne. Pastor, yo me crié en una isla solitaria como Robinson Crusoe. Es que tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque naciste pecador. Naciste lleno de corrupción. Por eso es que te vas a morir. ¿Sabía usted que usted se va a morir? Ese trapo de cuero viejo. Ay, padre. No, el templo, ese es un templo. Mira, lo que tanto uno cuida, ¿verdad? Y ama a su cuerpo, se está marchitando poco a poco. Los jóvenes no se dan cuenta al principio, pero después esa lozanía, esa tersura, esa piel comienza su proceso de envejecimiento. Ya a mí se me murió el color del bigote, ¿te das cuenta? Esa cana, eso no viene así por así, eso es que ya perdió el color. Tú no te mueres el día que se te para el corazón. Tú comienzas a morir desde antes. Hasta que, mira, estiras la pierna. Pero en lo que eso llega, gózate de la vida. Hermano, disfrute la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso en la gracia, dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, porque es que tú ahora perteneces al cielo, eres ciudadano del cielo, de acuerdo a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Entonces es un trabajo que Dios te ha dado a ti. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Mira la lista. Y ahí faltan obras de la carne. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Sexo sin matrimonio. Así que si alguno está de noviecito aquí, de noviecito está volándose la cerca, puede terminar en el infierno por estar con ese jueguito carnal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Es el que no siembra, que es idolatría, ama más el billete que a Dios. Cosas por las cuales la risa de Dios, ¿la qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta que Dios no es una pera en dulce? Cuando Dios se enoja, prepárate. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, no de boquilla, sino en verdad, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? ¿Se va qué? Renovando. Si tú asistes a una iglesia como esta,
Que no te viene a engrupir con religión, sino la palabra está penetrando ahí, penetrando y llegando a tu hombre interior. Y tú te vas renovando. Estoy seguro que muchos aquí, ojalá todos, hoy están reaccionando ante esta palabra. Dios hablando de tú no eres eso. Tú eres una belleza. Yo no he creado una cosa fea. Yo soy tu Dios. Lo dice la palabra y lo dijo en palabra profética. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, donde no hay griego, ni judío, ni colombiano, ni barranquillero, ni costeño, ni cachaco. No hay, porque no hay carne. Mira, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es una parte y tú la otra parte. Cristo es que el todo, ¿y en cuántos? Por eso es que yo pregunto en algunas oportunidades, ¿cuántas personas hay aquí conmigo? Y el que no sabe comienza a contar. 200, 400, 800, 1000 personas. Ay, las de arriba 2000. Eso es de acuerdo a Pitágoras. Pero de acuerdo a la perspectiva del Señor, aquí hay una sola persona, que es Jesucristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la persona que habita el cuerpo. Entonces, si yo miro para acá, doña Meña, veo a Cristo, y en Esperanza veo a Cristo, y en Rina veo a Cristo, y en Adalberto veo a Cristo, y en Karina veo a Cristo, y en Inés veo a Cristo. Hasta ahora, ¿cuántos Cristos he visto? Uno solo. En Rafa veo a Cristo, en todos está Cristo. Entonces Cristo es el todo en todos nosotros. Pero ¿cuándo entiende uno esto? Cuando la mente ha sido renovada y llega uno hasta el conocimiento pleno. Cuando llegas al conocimiento pleno, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya él había llegado ahí al conocimiento pleno. Esto lo repite todo el mundo en el cristianismo, pero no han llegado al entendimiento pleno. De labios para afuera. En Gálatas 4:19, ya no lo busque. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, hijitos míos. Hey, ¿tú me puedes recibir ese hijitos míos? Amén. Hey, hijitos míos. Dijo Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Adán se ha formado en ustedes, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Pero Pablo lo que está es hablando de su dolor. Ese hombre sufría por la iglesia. A los corintios le dijo, no pude, no quise, no pude hablaros como espirituales. El tipo tenía la revelación del reino de Dios, pero cómo le costaba explicarla o escribirla. Decía, soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. Y esa sabiduría, parte de ella todavía nos hace falta. Dios la está exponiendo en este lugar. Por eso hay gente que aquí no aguanta. Hermano, a usted hay que felicitarlo. Diga al que está a su lado, te felicito por aguantar al pastor Freddy. Y de buena gana. Hay veces en que te doy 4 prédicas en una. Hijitos míos, por quienes, mira, a los Gálatas les dijo, estoy maravillado, Gálatas 1:6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántas iglesias no están siguiendo un evangelio diferente? Y la gente va los domingos pensando que allí los están acercando a Dios. No. Cuando se predica otro evangelio, aunque tú vayas a esa congregación, te están alejando de Cristo.
Si te alejan de Cristo, entonces Cristo no se forma en tu hombre interior. Tienes que vivir en la carne, con una apariencia, pecando, pecando y pecando. Y cuando llegas a la iglesia pones una carita allí de Cristo alumbrado con triqui-traqui. Y en el trabajo no te soportan, y en el vecindario tampoco, y en la empresa donde trabajas, o en la universidad donde tú estás. Así hay mucha gente que entra con una carita ahí, la Biblia aquí, amén, gracia y paz, Dios mío, y están llenos de pura carne. Y ellos lo saben. Y cuando una iglesia está aquí, la iglesia tiene que estar sanada. Por eso hay iglesias donde no ocurren milagros, no ocurren sanidades. La gente entra enferma y sale enferma. Entran endemoniados y salen endemoniados. Damos gracias a Dios que aquí, mira, aquí han habido unas liberaciones nada más con la predicación. Después es que me dan el testimonio. No hay lo que falta. Pero Pablo dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo viniere predicando un evangelio diferente al que ya hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y finalizando la carta a los Corintios dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Que esta plática sea como un trampolín que nos impulse a decidirnos a amar a Cristo como Él lo quiere. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este seminario. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.